A continuación, Noticiero Promar TV. Muy buenas tardes y bienvenidos a la edición meridiana de su noticiero Promar. Quien les acompaña es Sunamit Jordani. A continuación 30 minutos de la información más destacada para usted. A continuación aparecerán en pantalla nuestros enlaces para comunicarse con nosotros, que puede realizarlo a través del 0414-952-2545, donde puede enviar su mensaje o denuncia y con gusto le responderemos. También tiene disponible para usted nuestro código QR para tener la información al alcance de su mano, y para seguirnos en nuestra señal en vivo sin importar el lugar donde usted se encuentre, tiene nuestra página web www.promar.tv. Iniciamos. La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, recalcó que Venezuela no reconocerá el veredicto de la Corte Internacional de Justicia en torno a la controversia territorial sobre la Guyana Esequiba. Bueno, la última vez que nos vimos fue en La Haya, en la presentación oral de Venezuela ante un proceso en la Corte Internacional de Justicia que no ha debido existir si reivindicamos el derecho internacional. Pero Venezuela se vio obligada a ir a defender la verdad histórica de nuestro país, a exponer las contundentes pruebas que demuestran la titularidad de Venezuela sobre el territorio de la Guayana Esequiba, de la cual no hay duda alguna. Y además, los elementos tanto jurídicos como geopolíticos que acompañaron este proceso en su época de colonización, donde imperios tomaban territorios que no le pertenecían y los entregaban a quien tampoco le perteneció. Así que Venezuela fue muy decidida, siempre dejando muy en claro que no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver esta controversia interterritorial. Está así prevista en nuestra Constitución, en nuestro orden constitucional y legislativo interno, pero también por mandato del pueblo de Venezuela, en ese referéndum que por primera vez en la historia tuvo la unanimidad del pueblo venezolano cuando se le preguntó si el pueblo venezolano reconocía la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para conocimiento de esta controversia territorial. Fue una de las preguntas que tuvo contundente respuesta. El 98% de quienes participaron, del pueblo venezolano que participó en ese referendo, fue muy contundente. La voz del pueblo venezolano fue alta y clara. El pueblo venezolano no reconoce, y no lo reconoce porque justamente sería validar el fraudulento laudo de 1899, donde se le entregó a terceros asuntos tan delicados para la República como es la integridad territorial de nuestro país y la dignidad histórica de nuestro pueblo. Proteccionistas de animales del estado Lara exigen a los encargados de la misión Nevado atender con prontitud los casos de maltrato reportados en diferentes comunidades de Barquisimeto. El reporte a esta hora lo tiene nuestro compañero Ramón Vélez. Sí, muchas gracias por el contacto. En efecto, esta denuncia la hacen proteccionistas de animales, quienes esperan una pronta respuesta por parte de los encargados de Misión Nevado ante el repunte de los casos de maltrato animal que han ocurrido en el estado Lara, específicamente hacia zonas que se ubican en el sur, en el oeste y al norte de Barquisimeto. Escuchemos. Sí, bueno, venimos de hace varios meses atrás pidiendo la atención para los animales en situación de calle, de lo cual ha sido solo omisión. Los animales no han sido abordados, no han sido atendidos, y a tal punto de que los animales han perdido la vida y otros están desaparecidos. Bueno, mira, se le hizo un llamado a la directiva de Misión Nevado aproximadamente 2 meses atrás, de lo cual no fue acudido nuestro llamado, no nos atendieron, y bueno, pero fue algo que se pudo haber evitado y algo que se viene arrastrando. Y bueno, fíjate las consecuencias de que el animal fue degollado. ¿En qué condiciones está el animal? Por ahora ya se encuentra bajo la protección de una fundación
acá en el estado Lara y está, no digamos estable, pero se está siendo atendido. Bueno, si hablamos de suma, es demasiado costoso, demasiado, porque el 90% de las gestiones lo hacemos nosotros, las proteccionistas independientes y las fundaciones. Nosotros cubrimos lo que es resguardo, protección, medicamentos, alimentación, especialistas de los médicos veterinarios, porque no es atención primaria, son especialistas. También la proteccionista de animales Betsy González exhortó a las autoridades en materia de seguridad y al Ministerio Público a avanzar en las investigaciones con relación a los casos de maltrato animal que se están registrando aquí en el estado Lara. Es información que nosotros podemos aportar a esta hora desde Barquisimeto, y con esto retornamos el contacto con ustedes al estudio del Noticiero Promar. Gracias a nuestro compañero Ramón Vélez. El diputado a la Asamblea Nacional, Wilmar Castro Soteldo, destacó que la certificación del cacao trasciende la profesionalización del sector. Su objetivo principal es potenciar el impacto de este rubro estratégico como el motor de la economía productiva nacional. El diputado ante la Asamblea Nacional, Wilmar Castro Soteldo, destacó que gracias a una alianza con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Corporación del Cacao cuenta con un laboratorio de vanguardia dedicado a la investigación genética, lo que permitirá otorgar un valor justo al rubro desde su fase primaria. Hay un encadenamiento en todo lo que es la estructura de valor del cacao que va desde la siembra en los lugares adecuados, donde las condiciones de suelo, las condiciones climáticas sean las correctas, la variedad que se escoja, si es un cacao híbrido, si es una variedad pura, están las prácticas agronómicas, todo eso es certificable, porque los mercados internacionales son exigentes con la presencia de metales pesados, con la presencia de agrotóxicos, y por fortuna nuestro cacao, nuestros productores han ido optimizando esas prácticas agronómicas. Toda esa cadena de valor debe ser certificada. Ya junto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Corporación del Cacao ha conformado un laboratorio de altísima calidad y altísima tecnología que está ubicado acá en el estado Miranda, en Mango de Ocoita, por esos lados, que tiene la capacidad para darle el valor justo a ese cacao en fase primaria. Por otra parte, señaló que la Ley para el Fomento y Promoción del Cacao Venezolano incentiva la organización de los pequeños productores. Bueno, lo primero que la ley invita a todos los productores es a la organización. La organización, una vez que la mayoría de los productores nuestros son productores pequeños, en pequeña escala, y por lo tanto los rendimientos y la producción en su parcela es pequeña, y eso nos obliga a que hagamos grupos, hagamos equipos, hagamos asociaciones, hagamos cooperativas, hagamos comunas, hagamos consejos comunales, consejos campesinos productores de cacao, y de esta manera concentrar un volumen mayor de esta producción para que pueda ser colocada en el mercado a los compradores a precios justos, a precios adecuados. Finalmente afirmó que el objetivo es concentrar un mayor volumen de cosecha para lograr una comercialización más competitiva en el mercado, además de optimizar los métodos de producción y los procesos de post cosecha. Vanessa Uzcategui, Noticiero Promar. Gracias, Vanessa. Representantes de Fedecámara sostienen que el 39% de las transacciones en el sector privado se concretan en divisas. El 39.2% de las transacciones que realizan las empresas con sus clientes se concretaron en moneda extranjera durante el primer trimestre del año, según la data de la encuesta cualitativa a cámaras empresariales de Fedecámaras en su más reciente edición. Este dato confirma la tendencia descendente de las transacciones con moneda extranjera que se ha registrado desde el segundo trimestre de 2024, cuando las operaciones con divisas alcanzaron una proporción de 56.2%. Los pagos en moneda extranjera cayeron por debajo del 50% en el primer trimestre de 2025, luego de haber alcanzado un nivel de 75.4% en el primer trimestre de 2023. La disminución de las operaciones comerciales facturadas o pagadas directamente en divisas en la economía venezolana o el estancamiento responde a una estrategia multifactorial impulsada tanto por políticas gubernamentales para contener el uso del dólar como por las severas fricciones que enfrenta el mercado cambiario.
La aplicación del IGTF a los pagos en moneda extranjera con una alícuota de 3% ha sido uno de los desincentivos más agresivos. Señalaron que al encarecer directamente cualquier transacción formal en dólares o euros, tanto las empresas como los consumidores han buscado alternativas para evitar este sobrecosto, lo que ha devuelto protagonismo a los pagos en bolívares a través de canales digitales. Vanessa Uzcategui, Noticiero Promar. Y a esta hora, cuando son las 12:16, vamos a realizar una pausa comercial, pero ya regresamos con más de su Noticiero Promar. Continuamos con más de la emisión meridiana de su Noticiero Promar. Y a esta hora, junto a usted, realizaremos un viaje por el mundo para conocer lo último en materia internacional. Doce personas perdieron la vida el domingo 14 de junio de 2026 cuando un avión de paracaidismo se estrelló poco después del despegue cerca del aeropuerto Memorial de Butler, en el estado de Missouri, Estados Unidos. Las autoridades confirmaron que en el siniestro fallecieron el piloto de la aeronave y 11 paracaidistas. El impacto ocurrió en un campo adyacente al aeropuerto Butler, en una localidad ubicada a unos 100 kilómetros al sur de Kansas City. Se trataba de un avión monomotor Pacific Aerospace P750XL, operado por la compañía local Skydive Kansas City. De acuerdo con los testigos y los informes de patrulla de carreteras del estado de Missouri, el avión despegó alrededor de las 11:30 am, pero experimentó problemas para ganar altitud. Realizó un giro brusco hacia la izquierda e intentó regresar a la pista, pero terminó cayendo a unos 300 metros de esta y envuelto en llamas. No hubo sobrevivientes. Entre los pasajeros se encontraban 9 paracaidistas experimentados, incluidos instructores de la empresa y 2 personas que realizaban saltos en la modalidad tándem. Un terremoto de magnitud 6.7 sacudió la isla de Celebes, Sulawesi, en Indonesia. El sismo dejó un saldo de al menos 8 personas heridas, 2 de ellas de gravedad y múltiples daños materiales en la zona montañosa del interior de la isla, aunque no se activó ninguna alerta de tsunami. El epicentro se localizó a 47 kilómetros al suroeste de la ciudad de Palu, a una profundidad de 10 kilómetros. 2 personas sufrieron fracturas y golpes en la cabeza en la pedanía de Camarora, mientras que otras 6 presentaron heridas leves. Al ocurrir al interior montañoso, las autoridades descartaron la alerta de tsunami. La Prefectura Naval Argentina lleva a cabo un intenso operativo para localizar a 5 pescadores desaparecidos en el Río de la Plata desde el domingo 14 de junio de 2026. El grupo zarpó en la lancha Chamigojo desde Hudson, Barastegui, y no regresó, lo que activó la alerta al encontrar sus vehículos en el camping. Los tripulantes con experiencia de navegación son Carlos Alberto Kovac, Claudio Alejandro Kovac, Alejandro Boscardín, Damián Yubuy y Sebastián Romegiali. El rastrillaje enfocado en el puerto de Buenos Aires y La Plata busca a la embarcación que podría estar a la deriva hacia el sur. Participan guardacostas, un avión, drones y personal de tierra. A pesar de que la lancha contaba con elementos de seguridad, no se ha logrado contactar con los pescadores y la causa se investiga como averiguación de paradero. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibió al mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky en el marco de la 52ª cumbre del G7 que se celebra en la localidad francesa de Evian-les-Bains. El encuentro bilateral se centró en coordinar la agenda de seguridad de Ucrania y trazar estrategias de cara a las reuniones con el resto de los líderes del bloque.
Macron ofreció un recibimiento personalizado en los jardines del Hotel Royal para mantener conversaciones a puertas cerradas previas a las sesiones generales. Los micrófonos de la prensa captaron a ambos mandatarios conversando en inglés sobre cómo gestionar la postura del presidente estadounidense Donald Trump respecto a la ayuda militar a Ucrania. Tras las sesiones en Evian, el líder ucraniano tiene previsto trasladarse a Bruselas el 18 de junio para abordar el proceso de adhesión de su país a la Unión Europea. La cumbre coordinada bajo la presidencia francesa del G7 se lleva a cabo del 15 al 17 de junio y tiene entre sus temas prioritarios la seguridad europea, la situación en el Medio Oriente y la regulación de la inteligencia artificial. La ONU confirmó que los océanos de la Tierra enfrentan una crisis profunda y creciente, provocada por los efectos acumulativos del cambio climático, la contaminación masiva y la sobrepesca industrial. La advertencia proviene de la tercera evaluación mundial de los océanos, por sus siglas WOA, un informe científico exhaustivo coordinado por la Organización de las Naciones Unidas y elaborado durante 5 años por cerca de 600 científicos de 86 países. El documento detalla cómo las actividades humanas están empujando a los ecosistemas marinos más allá de sus límites de resiliencia. La tasa de elevación global se duplicó en la última década, pasando de menos de 2 milímetros anuales de 2015 a 4.3 milímetros por año. Los océanos han absorbido el 90% del exceso de calor generado por los combustibles fósiles, un impactante 16% de todo el calor acumulado desde 1955, que ocurrió únicamente después del 2018. Más de 52 millones de toneladas de plástico ingresan a las aguas cada año, afectando directamente a más de 4.000 especies marinas. El porcentaje de poblaciones de peces explotadas a niveles biológicamente insostenibles subió al 38%, agravando la inseguridad alimentaria, así como la absorción del 30% del dióxido de carbono atmosférico, está alterando la química del agua, destruyendo arrecifes de coral y microorganismos base de la cadena alimenticia. La región de Bruselas prohibirá por completo los patinetes electrónicos de alquiler a partir del 1 de enero del 2027. El gobierno de la capital belga anunció que no renovará las licencias de las empresas operadoras actuales una vez que expiren a finales del 2026. Con esta decisión, Bruselas sigue los pasos de otras capitales europeas como París, Madrid y Praga, que ya registraron o eliminaron estos vehículos de libre flotación. Las autoridades locales argumentaron que los patinetes compartidos se han convertido en un problema insostenible por 3 factores principales. En el 2025 se registraron 666 heridos en accidentes vinculados a este transporte en la región, lo que representó un incremento superior al 25% respecto al año anterior. El estacionamiento indebido bloquea de forma recurrente las aceras, dificultando el paso de peatones, ancianos y personas con movilidad reducida. La Fiscalía local constató que las redes de narcotráfico y crimen organizado utilizan estos patines debido a su anonimato para huidas rápidas, estando implicados en al menos 25 delitos durante el último año. Y con esta información culminamos esta emisión de su noticiero meridiano, recordándoles que se quede en sintonía de las pantallas de Promar Televisión, pues a continuación le acompañaremos con señal abierta con la información destacada para usted. Le recordamos nuestros canales de comunicación, nuestro número telefónico 0414-952-2545, nuestro código QR para acceder al canal de Telegram y también nuestra página web. Recuerden que quien les acompañó es Tsunamit Jordani y que la sabiduría proviene de Dios. Hasta mañana.